Pero yo quiero referirme acá en esta clase a uno de los puntos del programa, ustedes los otros los van a ver en los libros o después incluso daremos alguna clase, que es lo que después se va a denominar el socialismo científico, no ya el socialismo utópico de estos reformadores sociales, sino el socialismo científico, que va a estar encabezado por Carlos Marx y Federico Engels. Marx nació en 1817, no hace falta que se acuerden de memoria la fecha, porque en definitiva poco importa el día que nació. Pero por la época era, ¿no? Engels era más joven, en realidad se conocen en la década del 40 ya, pero entre los años 40 y 80, me refiero del siglo XIX, ¿no? O sea, de 1800, el marxismo, o mejor dicho, Carlos Marx, elaboró junto con Engels una doctrina que en definitiva el mundo conoce y la sigue mencionando como marxismo, es decir, proveniente de Marx. Marx fue un estudioso del sistema capitalista. No fue un tipo que simplemente abjuró del sistema social existente porque lo veía injusto, sino que lo estudió a fondo. No solo estudió a fondo el sistema capitalista que nos había legado Smith, Ricardo, o sea, los clásicos, sino que estudió a fondo todo el sistema social que se había desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Y por qué considero importante que nosotros veamos este punto y que ustedes tengan mucha conciencia o el mejor conocimiento posible sobre esto? En realidad, de algún modo, hoy el marxismo tiene una vigencia muy relativa en términos de economía en el mundo. Pero no podemos negar que Marx fue uno de los hombres que puso una impronta en el siglo XIX y en el siglo XX, de la cual ningún teórico ni ninguna ciencia pudo liberarse o pudo dejar de lado el pensamiento del marxismo sobre la totalidad de la sociedad. Si ustedes hoy se pusieran a estudiar antropología, encontrarían tremendos debates en favor, en contra del marxismo o respecto del marxismo o de los neomarxistas o de los no marxistas, pero el marxismo está allí. Las ideas de Marx están allí flotando como posibles o como no posibles, como debatidas y aceptadas o como debatidas y rechazadas, pero está. Siendo un hombre que no tuvo poder porque nunca fue gobierno y que nunca tuvo la anuencia de las clases dominantes, tuvo o logró por lo menos una influencia en el mundo social, político y económico, aún después de muerto, más de 100 años después de muerto, como no la logró ninguna otra vertiente intelectual que nosotros pudiéramos conocer. Fíjense en ustedes que ya muerto Marx hacía 35 años, en 1917 la Unión Soviética, o lo que era Rusia, se transforma en la Unión Soviética y se declara un país marxista. Y pregona la doctrina del socialismo y del comunismo y de la dictadura del proletariado, que es lo que Marx pregonaba. Tiene que haber influido mucho para que un hombre que después de 30 años de muerto no tenía poder, no fue
el representante de los sectores sociales más poderosos lo tuvo. Y casi 80 años después de muerto, un país como Cuba, una cosa remota, una isla lejana, que no tenía nada que ver, que el candombe no lo tenía incluido en ninguna de sus variantes al marxismo, sin embargo, una gesta libertaria, como fue la gesta de Fidel Castro en contra de la dictadura de Batista, en el año 56, 57 al 59, en que toman el poder, termina en la década del 60 declarándose marxista y termina en el año 73 haciendo una constitución que hace expresa indicación de la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y de la declaración del país como comunista. En la década de 1940 y ya 1950, el país más grande o más poblado del mundo, China, y estamos hablando de una etapa en la que ya Marx había muerto hacía 60 años, el país más poblado del mundo, China, se declara marxista. Luego de la famosa larga marcha de Mao Zedong, fue una revolución básicamente campesina, en contra de las autocracias, en contra del colonialismo. El marxismo estaba allí presente con sus premisas. Vietnam, por ejemplo, un pueblo pequeño comparado con las grandes potencias, lleva a cabo guerras tremendas, de las cuales nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos el costo, el dolor de eso, por los millones y millones de vidas que habrán quedado en el camino peleando por el comunismo, por una doctrina que había inventado un loquito alemán que estaba allá en la década del 50, en Alemania, lo echan de Alemania, se va a Francia, lo echan de Francia, se va a Inglaterra, primero se va a Bélgica, después se va a Inglaterra, o sea, encima lo echaban de todos lados, y el tipo estaba ahí con sus postulados. Y Vietnam le gana la guerra a la potencia más importante del mundo. Fíjense en ustedes, además de las circunstancias bélicas propias que pueden haber existido, qué enorme fe hay que tener en la hipótesis de un sistema distinto o nuevo para poder enfrentar al imperio y ganarle la guerra inclusive. Y no quiero dar otros ejemplos, pero en última instancia ustedes los pueden encontrar no solo en aquellos que lograron instaurar el socialismo, que lo pudieron practicar, sino también van a encontrar la enorme influencia del marxismo en partidos políticos que durante todo el siglo XX acompañaron las luchas y las gestas anticoloniales, en la India contra Gran Bretaña, en Pakistán, en la mayoría de los pueblos de África, que tenían dominaciones francesas, holandesas, inglesas, portuguesas. La forma de liberarse fueron luchas de liberación nacional, pero en gran medida la ideología que portaban, las ideas que portaban para luchar contra el imperialismo fueron tomadas prestadas de alguna forma del marxismo. Fíjense la importancia que tuvo. Y la mayor importancia no solo la vamos a ver en sus ideas económicas, sino que la vamos a ver en el modo a través del cual se plasmaron en la legislación. Nosotros, mejor dicho ustedes, porque yo ya soy, van a ser abogados y les interesa mucho saber y les va a resultar muy interesante cuando estudien algunos aspectos que suelen ocurrir cotidianamente aún en el mundo de hoy, que algunas legislaciones que se pretenden progresistas de algún modo toman prestado
ya no la doctrina quizá, pero sí algún tufillo, ¿sí?, de estos principios igualitarios y estos principios éticos y equitativos que el marxismo les legara. Aunque en realidad después no los aplican de esa manera, ¿no? Después, bueno, la cosa cambia bastante. Ya lo vamos a ver también a eso. Pero ustedes lo tienen que saber. Cuando en un país como el nuestro, desde un sector se habla de los reaccionarios, los conservadores, los liberales como nefastos, ¿no es cierto?, una cosa así absolutamente retrógrada. Del otro lado está lo que se denomina el progresismo. No dicen, por supuesto, que el progresismo tiene un pensamiento que nadie podría definir en forma acabada qué significa el progresismo. Como en algunos países el marxismo es mala palabra, entonces prefiere esconderse detrás de algunas doctrinas de carácter social. Fíjense que la Iglesia terminó inventando una doctrina social, la famosa doctrina social de la Iglesia, y en definitiva el sistema era más equitativo. Pero claro, cuando queremos llevar adelante la equidad en el sistema productivo, tenemos que empezar a definir algo que es importante: el derecho de propiedad. Si no definimos el derecho de propiedad, lo otro es una declamación discursiva. En muchos casos, por supuesto, no se lo define y no se arremete contra el derecho de propiedad, sino que se cambia aquella, se altera, se modifica aquella tradición romanística. Ustedes la van a ver en los códigos civiles romanos, en las primeras leyes romanas, cuando hace referencia a la propiedad, habla del ius utendi y del ius abutendi. El derecho del dueño, el derecho del propietario de usar y abusar de su propiedad. Cuando se cambia políticamente, ¿qué se dice? No, el derecho del uso está, pero el uso debe tener un marco social adecuado, no se puede abusar, no se puede usar de cualquier manera perjudicando al resto de la sociedad. Es decir, una moderación del sistema. Con esto no vamos a decir ni qué es más malo ni qué es más bueno, simplemente vamos a decir que de alguna forma, por un lado o por el otro, lo que se intentaba era establecer mecanismos, en algunos casos económicos, en algunos casos sociales, en algunos casos religiosos y en otros casos legales, que moderaran la falta de equidad y de justicia que el sistema capitalista estaba evidenciando. Pero no había con gran facilidad una elaboración teórica que dijera este sistema no, este sí. Nadie elaboró un sistema nuevo. El mismo marxismo, si bien es cierto, hizo críticas muy afiladas de por qué no funcionaba bien el sistema capitalista, y ahora las vamos a ver. A pesar de haber hecho esas críticas afiladas, no logró o no pudo desarrollar una teoría o una doctrina económica basada en un sistema de leyes naturales que permitieran el funcionamiento de la sociedad. Tan es así, fíjense en ustedes, si ustedes leen un poco de marxismo, un poco de los distintos textos del marxismo, sea incluso neomarxistas o no, ustedes van a detectar rápidamente una diferencia con el sistema clásico, con el sistema capitalista. Mientras el sistema clásico siempre tuvo la idea de que las propias fuerzas de la producción generarían las condiciones para que el sistema funcione, el marxismo nunca tuvo esa convicción. El marxismo tuvo la convicción de que había que suprimir fundamentalmente el derecho de propiedad y que en realidad quien debía ejercer el poder era el Estado, a quien Marx llamó o denominó la dictadura del proletariado.